Judith, hoy nos vas a hablar de tu trabajo. Sí, de mi ¿Tú trabajo. de qué trabajabas? Trabajadora social. Y lo que nos vas a explicar, ¿a quién estabas ayudando? Justamente en este caso a refugiados. A refugiados, a gente Sí, que huye por problemas en su país, por exacto, guerra, y viene a refugiarse a España. exacto. Muy bien. Hola Judith, Hola Pablo, gracias por venir otra vez al canal y de por nada, ayudarnos a grabar más vídeos. claro. Pues esto es muy interesante porque no he conocido a ninguna otra persona que trabaje pues con refugiados, ¿no? Sí, no, no Entonces, es muy común. no, pero bueno, hay centros de refugiados, pues en varios sitios, por lo menos en varios sitios de Europa, ¿no? Sí, Sí. muchos. Y sí, hay muchos. Sí. Vale. Pues nos puedes explicar un poco cuál era el trabajo del centro donde trabajabas. Sí, yo trabajé en un centro ¿Sí? para personas refugiadas o solicitantes de asilo. Vale. Entonces, son personas que huyen de la guerra o que piden asilo, que piden entrar en el país por problemas, Exacto, digamos, pero no es... problemas ya sea personales, que tienen que Vale, ver con uno mismo, con la misma persona, o ya sea problemas que tiene el país. vale, que haya Existen, guerra o lo que exacto, sea. existen Vale. estos dos tipos de personas, ya sea una persecución personal o un Por problema a la nivel de mafia país. o por lo que sea. Exacto, sí, sí, sí. O por orientación sexual también, en muchos Vale. casos. Porque en Mm. algunos países incluso hay pena de muerte, ¿no? Por ser gay. Exacto, exacto. Vale. Entonces, muchas de estas personas consiguen huir de su país y se dirigen a un país en el que se les acoge como solicitantes de asilo. Piden asilo. Que Exacto, es normalmente para ir a vivir a un país, si eres de fuera de la Unión Europea, necesitas algún tipo de visado, ¿no? Que te den exacto, permiso para trabajar en el país. Pero exacto. si pides asilo es otro método, otra manera de poder ir al Claro, país. exacto. Es una manera más arriesgada porque con el visado puedes viajar en avión, pero si pides asilo, quiere decir que no has podido, en muchos casos, solicitar un visado para viajar en avión. Entonces te desplazas de una manera mucho más arriesgada. Vale. Vienen por En muchos, tierra o en por barco, mar, por mar. sí, Porque eso en España, eso es un problema, que mucha gente que viene a pedir asilo o inmigrantes vienen por mar y hacen un viaje por exacto. mar y es muy arriesgado, ¿no? Exacto, sí, es muy, muy arriesgado. Entonces, ocurre muchísimo en España porque estamos muy cerca de África, son muy Sí, pocos kilómetros. Entonces, ocurre constantemente. mucha gente se Muchas, arriesga. exacto, mucha gente arriesga su vida Sí. para, para poder huir de ya sea una persecución personal o del país. ¿Y eso afecta el trabajo que hacíais en el centro, de alguna manera? Claro, muchas de las personas que viven en estos centros han llegado a España de esta forma, de Vale. una forma irregular. ¿Y algunos quizá se ha muerto alguien de su familia o algo en el mar? ¿Puede Sí, ser? Sí. muchísimas personas, sí. Ostras, vale. Sí, muchísimas personas que he conocido a través de mi trabajo han perdido a ya sea familiares o amigos en esos trayectos para desplazarse en este caso a España. Sí. Vale, eso es muy, muy Ocurre triste. mucho, Sí. sí. No se ve nunca en las noticias porque resulta no ser interesante Bueno, o a ver, importante. se oye bastante en las noticias, pero claro, pasa tan a menudo que al final es un número, es una estadística. Exacto, Es es esta un semana número. 20. Ah, vale, esta semana 20, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, no, no se da la importancia que, que debería desde mi punto de vista. Vale.
Entonces, yo trabajaba en un centro para estas personas que huyen de su país. Vale. Entonces, este centro era una casa, como una casa de una familia. Ah, sí, una casa normal y corriente. Sí, Vale. exacto. Que Lo único... la administración o alguien del gobierno la habían comprado o la habían alquilado para convertirla en un centro. Eso es, Vale. exacto. Pero no era una Entonces- casa enorme con muchísimas habitaciones. No. De Vale. hecho, las habitaciones que tenía sí eran 1, 2, 3, 4. Eran 4 habitaciones Vale. que no eran muy grandes. Son con literas y eran habitaciones compartidas. Vale. Era tipo dormitorio. Exacto. Eran con literas, una cama encima de la otra. Y eran compartidas. En esa casa vivían 10 personas. Vale. En 4 habitaciones. Vale. O sea, eran 2 o 3 por... 2 o Exacto. 4 quizá por habitación. Exacto. Sí. Y en literas, una cama abajo y una arriba, ¿no? Eso es, sí. Vale. Y entonces la oficina de los trabajadores estaba en el parking de la casa, estaba abajo. Vale. El parking lo habían convertido. No, Sí. no se usaba para aparcar coches, No, sino que había mesas, había ordenadores, sí. y era la oficina. Sí, Vale. exacto, sí. Entonces era muy sencillo si ocurría cualquier cosa en la casa o si las personas necesitaban cualquier cosa que pudieran hablar con nosotros porque estábamos debajo. Vale. Podían venir en cualquier momento. Exacto, sí. ¿Y vosotros en el día a día qué hacíais? ¿Qué trabajo hacíais con esas personas? Claro, lo primero que hacíamos, el primer momento que llegaban, era explicarles qué es lo que íbamos a hacer durante el tiempo que iban a vivir allí, Vale. porque no lo sabían. Claro, no sabían qué esperar. Yo si en el futuro, si hay guerra aquí y me voy a otro país como refugiado, no sé, ¿no? ¿Qué opciones hay o qué puedo hacer? Exacto. ¿Qué te espera? Si voy a estar aquí un mes, si voy a estar 3, si Vale. voy a estar 6. Explicábamos todo. ¿Y cuánto tiempo estaba la gente en esa casa? Normalmente 6 meses. Vale. A no ser que fuera de manera excepcional, que fueran menos meses o un poquito más. Por algún Depende caso, de la en persona. algún caso especial podíais permitir más tiempo. Exacto. Entonces, lo primero que hacíamos cuando llegaba una persona era ir al ayuntamiento y hacer el padrón. Vale. Empadronarse es cuando te apuntas, te registras, como que estás viviendo en un sitio, tienes una dirección, que luego hace Exacto. falta para hacer algunos trámites, ¿no? Con la administración, con Exacto. el gobierno, tienes que tener una Sí. dirección. Exacto. Sobre todo, era lo primero que hacíamos porque sin el padrón no se puede tener tarjeta sanitaria. Vale. Porque en España tienes una tarjeta, que la tarjeta te permite ir al hospital, ¿verdad? Exacto. Ir al hospital o ir a las clínicas públicas y que te curen, que te vea un médico, porque normalmente, bueno, los llamamos ambulatorios, ¿no? El ambulatorio Sí. es como una clínica, pero es pública. Exacto. tienes que ir- Entonces es muy importante. Tienes que ir a la que te toca, a la que puedes ir según tu dirección, según donde vivas, tienes Claro. un ambulatorio al que tienes que ir. Y para eso tienen que empadronarse. Claro. La sanidad en España es pública, pero se rige por el padrón. Sin padrón, solo se puede acceder a la sanidad de urgencias. Si tiene... Sí, ir a Exacto. urgencias, un accidente Exacto. o algo muy grave, Pero ¿no? para tener un seguimiento médico hace falta el padrón. Entonces era lo primero que hacíamos. Y después del padrón Vale. íbamos directamente al ambulatorio para hacer la tarjeta sanitaria. Muy bien. Y era muy importante que visitara al médico enseguida a todas las personas porque en España, por norma, por ley, cada persona tiene que tener unas vacunas. Tienes que asegurarte que todo el mundo esté bien vacunado. Exacto, porque en otros países las vacunas obligatorias son otras o no es ninguna.
Ya, no hay Podría ninguna, ser. porque quizás no hay, simplemente no hay el dinero, los estándares de sanidad, Exacto. o quizá porque hay Entonces, algunas enfermedades que no tienen, ¿no? Y que exacto. en España tienes Hay, que estar protegido. exacto. Hay muchas enfermedades que existen en otros países y en España no existen, y hay otras que en España existen y en otros países no. Entonces, a cada persona se le da un carnet de vacunación donde se escribe todas las vacunas que la persona tiene. Y si no tiene alguna, se la ponen Vale, en el ambulatorio. muy bien. ¿Ya el primer día? ¿El primer día o el segundo día? Ah, muy bien, muy eficiente. Sí, es muy importante. Sí, Vale. porque entonces, después de ese primer o segundo día, ya empezamos a hablar de qué va a hacer la persona durante esos meses. Se lo empezáis Sí, ya a explicar. Exacto, entonces es muy importante solo usar los primeros días, muy poquitos, para los trámites administrativos. Para todos Para no los perder trámites, para el tiempo. papeleo, ¿no? Exacto, Muy bien. exacto. Y después ya hablamos de qué espera de su vida en España, qué es lo que quiere. Vale. Entonces la persona tiene que explicar qué quiere, puede decidir qué va a hacer. Exacto, exacto. ¿Y cuáles sí. son normalmente las opciones que tienen? Depende de la procedencia del país de la persona, tendrá que estudiar castellano o no. Tiene que aprender Porque el idioma. El idioma, claro. Si viene de Latinoamérica, ya hablará castellano, Sí. porque es el idioma nativo de esas personas. Pero si viene, por ejemplo, de Rusia, no hablará castellano seguramente. Tiene que aprenderlo. Vale. Entonces, es el primer punto. No hay opción. En eso no hay opción. Tiene que aprender castellano porque si no, no se puede integrar en la sociedad, ¿no? Exacto. Si no, podría vivir sin saber castellano, porque muchas personas que llegan de todos los países del mundo hablan inglés. Sí. Pero... Y viven en Barcelona y... Exacto, o en donde y sea, hablan inglés. y sí, Exacto. sí, sí. Pero para poder encontrar un trabajo de forma más fácil y para poder conseguir el alquiler de un piso, para poder sobrevivir de manera sencilla en España, en Barcelona, hace falta hablar castellano. Sí. Entonces, durante esos 6 meses que la persona tiene asegurada una vivienda, tiene que centrarse en estudiar castellano. Vale, si no lo hablan, se tienen que concentrar en eso. Exacto, es y el usar único la trabajo. Vale, su trabajo, Sí. jornada completa, es aprender castellano. Exacto, sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, también es una cosa muy importante, existe un seguimiento psicológico, Vale. porque muchas personas han pasado por situaciones muy traumáticas, muy difíciles, que tenemos que trabajar. Vale. Entonces hay un psicólogo, un terapeuta, ¿no? Exacto. Que habla con ellos. Exacto, que ayuda a trabajar esas situaciones difíciles para que la persona las pueda superar. Y el terapeuta ese va a la casa, va a trabajar Sí, allí a la casa. está siempre en la casa, sí. Sí. Ah, está allí siempre, trabaja Sí. allí. Sí, trabaja bien. allí con nosotros, en el parking abajo. Vale. ¿Y el castellano se enseña allí en la casa o van a otro sitio a aprenderlo? Se enseñan los dos sitios. Van a una escuela pública Vale. y entonces en la escuela pública se enseña la gramática. Es un curso normalizado de castellano de nivel básico. Vale. Y las horas en que no están en la escuela, vienen voluntarios a la casa a reforzar el castellano, a hablar, a dar conversación, a resolver dudas. Muy bien. Todo el día se habla del castellano durante los 6 meses. Sí, No se hace en otra casa cosa. constantemente hay gente hablando castellano. Sí, es muy importante. Sí, sí. Pues sí, seguramente les ayude y puedan mejorar mucho. Exacto. De hecho, hay muchas personas que aprenden muy rápido, pero es cierto que hay personas que les cuesta muchísimo tiempo. Vale, que aún Incluso así con 6 les cuesta. meses
no hay tiempo de aprender una lengua de forma correcta como para poder comunicarte si estás solo en medio de Barcelona. Sí. Hay personas que les cuesta mucho. Sobre todo para el trabajo, ¿no? Exacto. Español. Claro, es laboral. que tienes que tener un nivel bastante alto para poder trabajar, por ejemplo, en una tienda en Barcelona. Como vendedor tienes que tener un nivel alto que es difícil de conseguir. Sí, vale. ¿Y qué pasa luego, después de estos 6 meses? Después de estos 6 meses, si todo va bien... ¿Los echáis de la casa? Sí, los echamos. Si todo va bien, si la persona cumple con lo que hemos pactado, se pasa a otra fase del mismo programa. Entonces la persona, en lugar de vivir en la misma casa, se le da un dinero para que pueda alquilar una habitación. Y se le da un dinero para que pueda comprar la comida. Vale. Entonces la persona, con ayuda nuestra de los trabajadores, busca una habitación de alquiler. Vale, ellos buscan su propia habitación, alquilan Exacto. una habitación, pagan con el Exacto. dinero que le dais, pagan el alquiler. Exacto. Y esto es una práctica muy importante de lo que he aprendido de castellano durante este tiempo, porque tiene que esa persona sola buscar la habitación, hablar con el propietario, acordar el precio de la habitación. Sí, las condiciones mucho trabajo. del contrato. Exacto. Sí, sí, sí. Y Judith, para ti, ¿cuál ha sido la cosa más difícil de este trabajo, lo que más te ha costado? Lo que más me ha costado ha sido cuando ha habido una situación complicada o cuando he visto que una persona ha pasado una situación muy complicada en su vida, Sí, desconectar de todo lo que me había explicado. vale. Al principio, sobre todo, cuando me iba a casa después de trabajar, no paraba de pensar todo el rato en el trabajo. Sí, seguías preocupada por lo que le había Sí. pasado a estas personas y tal. Exacto. Vale. Sí. Entonces, lo que más me costó fue, al salir de trabajo, no pensar en el trabajo. Vale. Porque, claro, Porque es muy difícil. tu trabajo no es algo que necesites estar... O sea, no ayuda realmente pensar en el trabajo cuando estás fuera, no te va a ayudar tampoco, ¿no? No, en Simplemente nada. vas a preocuparte más y ya está. Exacto, sí. No ayuda en nada porque tú, por esa situación de la que no te puedes olvidar, ya no puedes hacer nada, ya es pasado. Sí, no puedes cambiar nada. Entonces, exacto, tú trabajando allí lo único que puedes hacer es ayudar en el presente. Sí. Entonces me costó mucho darme cuenta de que no sirve de nada pensar en el trabajo fuera del trabajo. Y ahora por fin, ya cuando salgo del trabajo, ya no me acuerdo. No. Hasta que no llego por la mañana no me acuerdo del Vale, trabajo. ya has aprendido a desconectar. Sí. Exacto. ¿Y lo hiciste Sí, de alguna sí, sí. manera? ¿Usaste algún truco o algo o no? No, con el tiempo Sí, aprendes. fue así. Sí, con el tiempo aprendes, yo creo, sí. Y ahora lo llevas Sí, mejor, sí. el trabajo. Sí, ahora lo llevo muy bien. Sí. Solo algún día que pasa algo muy puntual, que es una situación muy complicada, sí que me puedo acordar, pero no me acuerdo de la misma forma. No estoy todo el rato pensando, Vale. solo me acuerdo. Y no me preocupo, solo me acuerdo. Vale. ¿Y te gusta el trabajo? Sí, me gusta mucho. ¿Ah, sí? Sí. Porque no Yo- sé, cuando lo estudiaste, no sé si te esperabas esto, te esperabas No. que fuera como es, ¿no? No, Para nada. nada. No, no, no. No me esperaba nada esto. De hecho, me esperaba algo muy distinto, pero no sabía si me iba a gustar, porque cuando lo estaba estudiando no me gustaba mucho. Vale, estudiarlo no te gustaba mucho. No, Cuando estudiabas, pensabas que sería un trabajo quizá más aburrido, sí, pero también con menos retos, pues, psicológicos y Exacto. emocionales y tal, ¿sí? exacto, sí. Pensaba que sería mucho más de papeleo, mucho más de estar delante del ordenador, Vale. pero me he dado cuenta de que no. Bueno, no lo sé. No sé si otra persona que estudie lo mismo que tú
sí que tendrá trabajo más de oficina y papeleo y tal. Es posible. Puede ser. Sí, es posible. Yo por suerte he encontrado dentro de mi profesión un trabajo que me gusta mucho. Muy bien, pues es ideal, ¿no? Es perfecto. Sí, sí, es perfecto, sí, sí. Yo creo que mucha gente, bueno, muchos de nosotros, españoles, pues nuestro ideal es tener un trabajo que estés bien, o que te guste el trabajo, o que te gusten tus compañeros de trabajo y te lo pases bien. Exacto. Y luego, cuando puedas, pues ir de vacaciones y Y ya disfrutar está. la vida, ¿no? Sí. Disfrutar Sí, la vida. la vida. Exacto, sí, sí. Básicamente yo creo que la mayoría de personas aquí buscamos esto. Sí. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por explicarnos tu trabajo, por contarnos De tu nada. trabajo. Y bueno, sí, espero que vuelvas también y nos ayudes a grabar más vídeos, ¿vale? Sí, claro. ¿Cómo no? Venga, Judith. Hasta luego. Adiós. Que vaya bien.